La transfiguración, un encuentro en la tercera fase. Cuanto más profundizo en la lectura y reflexión del Nuevo Testamento, más raíces echa en mi corazón la idea de que Jesús de Nazaret fue ayudado o acompañado o asistido de alguna manera por todo un equipo de seres. Como señalaba en el capítulo precedente, seres en un avanzadísimo estado evolutivo, tanto espiritual como tecnológico, y que pueden poblar muchos de los miles de millones de galaxias que forman los distintos universos, pudieron colaborar en ese formidable plan de la redención de esta humanidad. De ahí su constante presencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como decía, los ángeles o mensajeros o enviados son citados hasta un total de 108 veces. La transfiguración. Dice San Lucas en su Evangelio: sucedió que 8 días después de estas palabras, se refiere al evangelista a la próxima venida del reino, tomó Jesús consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estar aquí. Vamos a hacerte 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada de lo que habían visto. De acuerdo con el relato evangélico, por aquella fecha Jesús debía de encontrarse en las proximidades del mar de Galilea, quizás en Betsaida o en el término de Magadán. Desde esta área hasta las montañas del Hermón, al norte, o a sus estribaciones, podía llegarse en cuestión de horas a lo sumo, en 1 o 2 jornadas. Para mí, la decisión del nazareno de alejarse de los núcleos de población y subir a un monte alto, y tal como dice San Marcos en este mismo pasaje de la transfiguración, tenía toda una clara intencionalidad. Él sabía que se iba a producir un contacto con parte de su equipo, y lo lógico era que la cita se desarrollara en un lugar apropiado, lejos de las miradas de los curiosos, lejos de pueblos o aglomeraciones humanas, lejos, en fin, de unas gentes que no estaban en situación de entender y que en el mejor de los casos hubieran sido presa del pánico o de la confusión. Y qué mejor escenario para un encuentro en el tercer tipo que lo alto de un monte. Los que hemos acudido decenas de veces a lo que se denomina avistamiento de ovnis o de naves, previa cita, entendemos muy bien ese querer alejarse de la ciudad, esa búsqueda de la soledad. Jesús podía haber esperado a que cayera la noche y haber tenido este encuentro en cualquier paraje del mar de Galilea, donde predicaba en aquellos días, pero no fue así. Tomó a sus 3 discípulos más destacados y subió a un monte. Quizá la fuerte luminosidad de estas naves, especialmente incrementada casi siempre en la oscuridad de las noches, habría alarmado y despertado las numerosas aldeas que se alineaban en torno al lago. ¿Para qué correr riesgos innecesarios?
y de forma mental o por algún procedimiento que no podemos saber ahora, Jesús supo de la necesidad de esa entrevista con sus ángeles o enviados. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Mateo, por su parte, añade un dato más a este cambio. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Si Jesús y los discípulos subieron al monte y tuvieron este encuentro cuando aún era de día, circunstancia más que lógica y que los propios evangelistas descubren casi sin querer al hablar de la sombra que daba la nube, cabe pensar que la fortísima radiación luminosa de la nave en la que se habían desplazado los dos hombres del relato pudo ser la causa directa de aquel resplandor o brillo en los vestidos de Jesús. Si el encuentro se hubiera producido por la noche o al atardecer, con más razón todavía. Y hablo de nave porque, al igual que ocurre en otros muchos pasajes de los evangelios, esta aparece por doquier, bien en forma de estrella, gloria, nube o luminosidad. Era, en definitiva, la única forma que tenían aquellas gentes de hace 2000 años de describir lo que no podían asimilar y que, repito, asociaban de inmediato con lo sagrado, desconocido o sobrenatural. Los dos hombres de la transfiguración, cuyos ropajes brillaban también como los de Jesús, tenían que haber llegado de alguna forma hasta lo alto de aquella montaña, y el hecho de que los evangelistas nos citen desde el principio del relato la aproximación o la presencia de la nave no significa que no estuviera allí mismo o en las cercanías. Poco después, incluso los evangelistas se refieren a una extraña nube que les cubrió con su sombra. Si la nave se encontraba sobre las cabezas de los testigos, flotaba en silencio, como es habitual en estos objetos, y además tenía una forma lenticular o fusiforme, como es típico también con los casos ovni. Los pescadores solo podían identificar aquella cosa con una nube. Como podían imaginar que unos seres infinitamente más evolucionados que ellos habían logrado dominar la fuerza de la gravedad, construir máquinas de aleaciones insospechadas y manipular a su antojo muchas fuerzas de la naturaleza que para ellos y todavía para nosotros son incontrolables. Pero hay más. San Lucas asegura que los discípulos entraron en la nube y que esto les llenó de temor. Y Mateo aporta otro detalle curioso en torno a esta nube y dice: una nube luminosa los cubrió con su sombra. Aquí hay puntos que no encajan con lo que todos entendemos por nubes. ¿Una nube luminosa? Ninguna formación nubosa que nosotros sepamos tiene la propiedad de emitir luz, como muchos pueden quedar brevemente iluminadas en su interior si se ven cruzadas o afectadas por el resplandor de alguna chispa eléctrica, pero este fenómeno tiene una duración muy corta. No es tampoco la primera vez, como digo, que una nube de estas características, brillante o luminosa, como un ascua de fuego, acompaña al pueblo de Israel. Recuerdo, por ejemplo, los casos del paso del Mar Rojo o de la nube que permanecía casi de forma permanente en pleno desierto. Pero no nos desviemos del tema. Hay que suponer que, tratándose de hombres que habían vivido y trabajado en las orillas del mar de Galilea, Pedro era un consumado pescador. Estaban acostumbrados a distinguir todo tipo de nubes, vientos, tormentas y otros fenómenos atmosféricos. Y si esto era así, ¿por qué sintieron temor ante la proximidad de aquella nube? ¿O no era una nube? Si lo que les cubrió con su sombra hubiera sido pura y simplemente niebla, fenómeno por otra parte más que raro en las resecas tierras de Palestina, los 3 apóstoles tampoco se habrían turbado. Aquella nube tenía que ofrecer una más
qué seria oposición al paso de los rayos solares. Para colmo, coinciden los evangelistas: de aquella nube salió una voz. Es posible incluso que los que vieron los discípulos fuera realmente una nube, pero una nube que encerraba luz en su interior, que se comportaba inteligentemente y que debió de situarse a escasa altura sobre sus cabezas. También, en la casuística ufológica se dan muchos testimonios de ovnis que parecen camuflarse mediante cortinas de humo o incluso nubes que rodean y ocultan por completo el fuselaje de dichas naves. Y en ocasiones esas nubes se han paseado sobre pueblos y ciudades sin que nadie o casi nadie se haya percatado de su verdadera naturaleza. Sin embargo, a veces las nubes en cuestión sí son detectadas por los radares militares, como sucedió recientemente sobre Portugal. Según me consta, en aquella ocasión, varios cazas lusitanos, alertados por la presencia de un eco no identificado en las pantallas del radar, volaron a su encuentro. Pero lo que estaba provocando la alarma era una nube, una enigmática nube solitaria en el cielo, que desafiando todas las leyes de la meteorología, resistía inmóvil las fuertes rachas de vientos. De pronto, y ante los atónitos ojos de los pilotos, la nube ascendió vertiginosamente, perdiéndose de vista y de las pantallas militares. No hace muchos meses, a lo largo del 77 y 78, numerosos testigos pudieron observar cómo una nube en forma de cigarro o puro descendía sobre la peña de Sontoña en Santander. Era la única nube en todo el despejado cielo, y en el interior de aquella peculiar nube se adivinaba otra forma geométrica y más oscura. Dos buenos pilotos de líneas aéreas comerciales tuvieron también otro encuentro con una de estas misteriosas nubes, y sus instrumentales electrónicos quedaron paralizados por espacio de varios minutos, casualmente el tiempo que permanecieron con su avión en el interior de la nube. Los casos, en fin, resultarían interminables. Y bien pensado, utilizando la más racional y práctica de las mentalidades, ¿qué mejor procedimiento de ocultamiento o camuflaje para alguien que desea observar y no ser visto que rodearse de una nube que él mismo puede fabricar y controlar? En cualquiera de los casos, una nave de forma lenticular o fusiforme o una nave dentro de una nube, el fondo del problema es el mismo. Los tres discípulos, Jesús y sus dos acompañantes, estaban frente a algo físico, piloteado por seres inteligentes y desde luego con un objetivo concretísimo. Como apunta Lucas, los apóstoles entraron en la nube, y esta hubiera sido realmente un aparato metálico. Ello significaría nada más y nada menos que los tres testigos habrían sido introducidos en un ovni tal y como hoy lo entendemos. Y he aquí, prosigue Lucas, que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Tanto Mateo como Marcos aseguran igualmente que los hombres o varones conversaban con Jesús. Es evidente, por tanto, que los ángeles o enviados emitían sonidos al articular sus palabras. De no haber sido así, los tres testigos no habrían hecho referencia a la conversación, ni mucho menos al tema de la misma, la partida del Maestro desde la ciudad de Jerusalén. Pero ninguno de los discípulos debió captar con claridad o en su totalidad la conversación de Jesús con los dos hombres, entre otras razones porque todos, dice Lucas, y es de suponer, por otra parte, que el miedo le llenara el cerebro. En tales condiciones, la mente no puede mostrarse muy serena o dispuesta como para prestar atención a una conversación. El fenómeno del sueño, además, también se ha repetido y se repite en testigos que por las razones que fueran,
han llegado muy cerca de los ovnis. No es que se trate de un sueño exactamente. En la mayor parte de los casos, el testigo cae presa de un gran sopor o queda incluso paralizado. Una de las constantes en los encuentros cercanos con ovnis y muy especialmente con sus tripulantes es la pérdida de la noción del tiempo, en casi todos los casos típicos de ingreso de los testigos en el interior de las naves. Aquellos son víctimas de amnesias o al menos de algunas mentales que solo pueden ser disipadas y reconstruidas mediante hipnosis. Los investigadores hemos recogido infinidad de casos que así lo avalan. Es posible que estos fenómenos de pérdida de memoria o de tiempo, de confusión mental en suma, estén provocados directamente por los que pilotean esas naves, o sea, una consecuencia de la proximidad del testigo de los ovnis, cuyos sistemas de propulsión y autoprotección todavía ignoramos. No sabemos con certeza qué pudo ocurrir en el organismo de un ser humano cuando éste invade el posible campo magnético o electromagnético que sin duda rodea a esas naves. Lo único que sabemos es que el hombre se enfrenta con lo desconocido. Sin embargo, no cabe pensar que en el encuentro de Jesús y sus 3 acompañantes con los 2 hombres y la nube, el sueño de Pedro, Juan y Santiago fuera provocado por los que manipulaban aquellas naves. De haber sido así, Jesús no se hubiera hecho acompañar por los 3 discípulos. Eso parece lógico. Es quizá más natural que los 3 testigos se vieran sumidos en aquella especie de letargo o sueño por alguna razón accidental y puramente física. Una razón que, dicho sea de paso, no afectaba al Nazareno y cuyo origen, insisto, podía estar en la proximidad de una o varias naves. En cuanto a la coincidencia de los 3 evangelistas respecto a la identidad de los 2 hombres, Moisés y Elías, yo personalmente tengo mis dudas. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago conocían a uno y otro. Moisés y Elías habían vivido cientos de años antes que los apóstoles y no creo que estos pudieran reconocer con tanta facilidad a personajes de los que no había ni hay referencias fidedignas, pictóricas, grabados, etc. ¿Cómo pudieron saber entonces que aquellos 2 hombres que conversaban con él y que aparecían en gloria eran Moisés y Elías? En los textos evangélicos no hay mención alguna de que Jesús o los misteriosos hombres comunicaran su identidad a los apóstoles. Y por lo que uno deduce de las narraciones, los hombres en cuestión permanecieron todo el tiempo a una cierta distancia de Pedro, Juan y Santiago. ¿Se lo imaginaron entonces los discípulos? Moisés y Elías eran unos personajes de especial relieve para el pueblo judío. Eso está probado. Si los discípulos, embebidos ya en el poder y santidad del Maestro, alcanzaron la cima de la montaña y allí, de golpe y porrazo, se vieron ante unos seres enfundados en trajes de gran brillo, posiblemente metalizados y cuyo origen y presencia no era fácil que asimilasen, ¿qué otra cosa podían hacer sino identificarlos con personajes de tanta envergadura como Elías y Moisés? Y que esos hombres llevaban una vestimenta deslumbrante se deduce de las mismas palabras de Lucas, los cuales aparecían en gloria. A no ser que el evangelista quisiera decirnos con ello que los interlocutores del Nazareno aparecían en el interior o junto a alguna de sus naves o vehículos, para la que Lucas no podía tener otras palabras y explicación que la gloria misma, entendiendo ésta como algo celestial, sobrenatural o sencillamente con capacidad de vuelo. La desmaterialización o cualquier otra técnica que quizá pudiera ser encajada en esta expresión permitiría a los hombres del espacio viajar y trasladarse de un lugar a otro. Nosotros desconocemos todavía la forma para desarrollarlo,
pero las pruebas de que otras civilizaciones más adelantadas y superiores ya lo hacen y están ahí en los muchos testimonios recogidos por los ufólogos. Con una desmaterialización total, la nave y sus astronautas podrían quizás saltar el tiempo y del espacio, llegando a otros mundos casi instantáneamente. Todo sería cuestión de materializarse con posterioridad y en el lugar preciso. Ni siquiera la luz, con sus 300.000 kilómetros por segundo, puede compararse a este revolucionario sistema de viaje. Y hablaba de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. La partida solo podía referirse a su próxima pasión y muerte y posterior resurrección. Y así incluso lo confirma el propio Jesús de Nazaret, cuando descendiendo ya de la montaña, les pidió que no lo comentaran con nadie hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Qué pudo ocurrir realmente en la cima de aquel monte? ¿Por qué el Nazareno se entrevistó con los mensajeros? ¿Y por qué dialogaron sobre su partida? Algo era evidente: el plan cósmico o divino se estaba cumpliendo, y por razones que nosotros no podemos entender ahora, era necesario ese encuentro. He aquí una vez más otra señal clara de que Jesús desempeñaba su trabajo como redentor, y aparece igualmente nítido que el gigante de Nazaret era alguien muy importante para esos ángeles o enviados, puesto que, como veremos, todos estaban a su servicio. ¿Qué pasó realmente en el desierto? Mateo y Marcos dicen: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y concluye Mateo: entonces el diablo le deja tras las conocidas tentaciones, y he aquí que se acercaron unos ángeles y les servían. También Marcos concluye de forma similar esta parte de su evangelio. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles les servían. Nos enfrentamos aquí ante otro capítulo tan apasionante como desconocido en la vida de Jesús de Nazaret. ¿Qué pudo pasar en aquel desierto y durante tanto tiempo? Si los enviados seguían muy de cerca la vida del Nazareno, era fácil imaginar que durante su estancia de 40 días en aquel lugar desértico, dicho equipo celestial estuvo cerca del Hijo del Hombre, tan cerca que una vez concluido el ayuno, se acercaron y les servían. Y la palabra acercarse significa estar próximo o llegar hasta donde se encuentra la persona interesada. Y es curioso que justamente después de este retiro y del encuentro con los ángeles, Jesús de Nazaret, que había sido empujado por el Espíritu hasta dicho desierto, se lanzó abiertamente a predicar. ¿Es que el equipo le hizo ver la necesidad de iniciar ya la gran misión que le había traído a este planeta? ¿Fue Jesús definitivamente preparado en aquellos 40 días y 40 noches para su llamada vida pública? ¿Por qué dicen los evangelistas que el Espíritu llevó y empujó al Nazareno una vez bautizado en el Jordán a ese desierto? 36.000 ángeles a su disposición. Las alusiones de Jesús de Nazaret a estos ángeles son frecuentes en el Evangelio. Él, no cabe la menor duda, sabía de su existencia, y otros con él también habían sido testigos directos, como ya hemos observado, del descenso de dichos seres a la tierra. Lucas, por ejemplo, transmite las siguientes frases pronunciadas por el Galileo: yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres,
también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y no creo que Jesús de Nazaret empleara aquí una de sus acostumbradas parábolas. Los ángeles en cuestión, como digo, eran seres visibles que dejaban huella y que fueron vistos por algunos de los discípulos del Nazareno, seres, en definitiva, que causaron un gran impacto emocional en los judíos. Jesús debía tener sólidas razones para saber que esos ángeles eran importantes, tan notables y poderosos como para que el Cristo, y leo nuevamente a Mateo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones, según los cálculos de las legiones romanas, sumaban unos 36.000 infantes. Según esto, según las palabras de Jesús, a un deseo suyo, más de 36.000 ángeles o seres del espacio se habrían presentado en la zona en toda una demostración de fuerza, como se dice en términos militares. Y aunque cae por su propio peso que por la mente de Jesús no debió pasar en ningún momento la intención real de lanzar semejante SOS a su Padre, ahí queda, no obstante, su afirmación clara y rotunda con estadísticas incluidas. En un momento de tensión, como tuvo que ser el de su detención en el huerto de los Olivos, el Nazareno no recurrió al poder directo de su Padre, o a Moisés y Elías, o al propio Espíritu Santo, o a las fuerzas de la naturaleza. No, Jesús pensó en las legiones de ángeles, unos personajes que le venían acompañando desde su llegada a este planeta. Unos ángeles o enviados, ¿por qué no?, que no le perdieron de vista ni en la fascinante madrugada de aquel domingo de gloria. Y metido de lleno en las investigaciones en torno a los descubrimientos de los científicos y expertos de la NASA sobre la llamada Sábana Santa de Turín, leí con profunda sorpresa el siguiente texto evangélico de Mateo. El sepulcro vacío. Mensaje del ángel. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a los discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Sin poder disimular mi emoción, consulté también este mismo pasaje en los restantes evangelios, y aunque aprecié algunas diferencias de forma e incluso pequeñas contradicciones en cuanto al momento exacto de la aparición del ángel o de los ángeles, porque tampoco terminaron de ponerse de acuerdo los evangelistas en este detalle, en esencia los cuatro vienen a decir lo mismo. Aquella madrugada los ángeles, nuestros ya viejos amigos, bajaron junto al sepulcro y anunciaron a las mujeres que Jesús no estaba allí.
que había resucitado. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y con gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Sin poder disimular mi emoción, consulté también este mismo pasaje en los restantes evangelios, y aunque aprecié algunas diferencias de forma e incluso pequeñas contradicciones en cuanto al momento exacto de la aparición del ángel o de los ángeles, porque los evangelistas tampoco terminaron de ponerse de acuerdo en este detalle, en esencia, los cuatro vienen a decir lo mismo aquella madrugada. Los ángeles, nuestros ya viejos amigos, bajaron junto al sepulcro y anunciaron a las mujeres que Jesús no estaba allí, que había resucitado. Mateo, en mi opinión, se había destacado nuevamente como mejor reportero que sus compañeros. Daba una mayor riqueza de datos, mucha mejor información. Según cuenta Mateo, se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo. ¿Se trataba de un terremoto o movimiento sísmico, tal y como hoy lo interpretamos? Aunque Jerusalén se levanta muy cerca de la faja sísmica que va desde la actual Turquía hacia el Mar Rojo y los valles hendidos de África Oriental, lamiendo prácticamente la totalidad de la costa de Israel, delta del Nilo y costa de Arabia, los terremotos no son frecuentes ni importantes en dicha región desde 1456. Quiero decir con esto que si verdaderamente se hubiera registrado aquella madrugada una sacudida sísmica en Jerusalén y comarca, posiblemente nos habríamos encontrado con toda una constancia de tipo histórico. Pero en aquella madrugada todo fue distinto. El terremoto había sido provocado por algo muy diferente al choque de las placas tectónicas, hundimiento de fallas y demás causas naturales. El mismo Mateo nos da la explicación. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo. Otro fenómeno harto frecuente y que se cuenta en la Biblia hasta la saciedad: ángeles del Señor, nubes, carros de fuego o la gloria de Yahvé que vuelan, se posan sobre las montañas o abren las aguas ante las miradas y los corazones atemorizados del pueblo hebreo que sigue sin comprender. Estas aproximaciones de las naves y especialmente los aterrizajes aparecen casi siempre rodeados del estruendo, rayos, luz y terremotos. Pero qué mejor forma de explicar para un pueblo del siglo I la toma de tierra de uno de estos objetos. Pudiera ser también, siguiendo el texto que nos ocupa, que el descenso del llamado ángel del Señor fuera en realidad no ya una nave, sino varios de sus tripulantes provistos de un pequeño vehículo de transporte para muy cortas distancias, incluso un solo astronauta con su correspondiente aparato autopropulsor. ¿Por qué extrañarnos entonces de que el ángel del Señor fuera en realidad un ser del espacio, un piloto con su vehículo? Y acercándose, prosigue, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. En esa segunda fase, después del descenso desde el cielo, el ángel o tripulante del vehículo tuvo que acercarse hasta la piedra que cerraba la gruta sepulcral y hacerla rodar. Por último, no sabemos qué razón se sentó en ella. Se me hace cuesta arriba creer que Jesús de Nazaret necesitase que le abrieran el sepulcro para poder salir de él. Si su nueva naturaleza tenía el carácter y el sello de gloriosa, le resultaba más que cómodo atravesar hasta el plomo, porque entonces la presencia del ángel para rodar la piedra del molino. Quizá la explicación del problema no haya que buscarla en el resucitado, sino en los mortales, en los judíos, en las mujeres que estaban ya allí al pie del sepulcro, estupefactas o que venían de camino, tal y como escribe Marcos, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro.
las mujeres y se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Era del todo inteligente que alguien abriera la puerta de la cueva de par en par y que comunicara a aquellas gentes temerosas y sencillas la segunda buena nueva. Repito que estoy absolutamente convencido que en el gran plan de la redención nada se dejó a la improvisación. Aquella magnificencia con ángeles y demás estaba por otra parte más que justificada si tenemos en cuenta que el plan se había consumado y con total éxito. Curiosamente, y como obedeciendo con total fidelidad un plan minuciosamente trazado, los citados ángeles o enviados no tocaron ni manipularon el lienzo y el sudario que habían servido para envolver a Jesús. Todo estaba en su lugar, tal y como poco después constataron los apóstoles al asomarse a la gruta. Y fue llevado al cielo. Quizá el plan general exigía también esta parte final absolutamente a la medida de la capacidad cerebral de aquellas personas. Una súbita desmaterialización del Cristo, sin más, no habría provocado ni desencadenado las mismas reacciones entre sus apóstoles y seguidores. Eso era igualmente razonable. Si Jesús de Nazaret disfrutaba ya de otro cuerpo de naturaleza distinta a la terrenal, era casi seguro que hubiera podido dejar este planeta sin mayores problemas. ¿Quién puede describir hoy o simplemente imaginarse ese organismo glorioso y el reino, dimensión, plano o vida hacia la que se dirigía? Pero el nazareno se vio obligado a dejar señales y pruebas exteriores de su poder hasta el último momento. Y quizás esos ángeles o enviados tomaron parte activa con sus naves y por última vez en la definitiva marcha de Jesús de este viejo y hermoso y cruel mundo al que tuvo que venir por expreso deseo del Padre. Que cada cual busque la respuesta en su propio corazón.